Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El 10 de agosto pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Carlos Castro Saavedra, el poeta de la patria y el compromiso social, la amistad y la paz. Dice Edmundo Pérez Garcés que la poesía de Castro Saavedra ha surgido a la sombra de la muerte, de la violencia, de los infortunios familiares y las tragedias generales, entre ríos de sangre fraterna, pero con un corazón de paz y una mirada cargada de esperanzas. La poesía de Castro Saavedra es una bandera blanca, es ramo de olivo sembrando ilusiones en el alma de la patria. Además de la temática de la violencia y desgracias campesinas, el poeta ha incorporado tópicos auténticamente nacionales: el pobre, el humilde, el hambriento, el campesino, el soldado. En este programa de Días de Radio queremos rendir homenaje a este poeta y conocer algunos aspectos de su vida y su obra. Empezamos con una nota biográfica que hace Esteban Mayor en su canal Punto y Coma, en la que destaca la obra del poeta, su compromiso social, las lecturas que lo formaron y las diferencias con otros poetas de su generación. Carlos Castro Saavedra nació en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, el 10 de agosto de 1924 y murió de un paro cardíaco en la misma ciudad el 3 de abril de 1989. Ciertamente, con apenas 65 años de edad, alcanzó a desarrollar una fecunda labor literaria. Estudió en el Liceo La Paz de Envigado y en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Desde muy joven escribió poesías que eran publicadas en los diarios y revistas de la Medellín de los años 40. Sus primeros libros fueron Fusiles y Luceros en 1946, Mi llanto y Manolete en 1947 y 33 poemas en 1949. Vendrían luego otros 17 libros de poemas. Su producción literaria fue prolífica y variada, abarcando diversos géneros literarios como la poesía, la prosa, la novela, el teatro, la literatura infantil y el periodismo. Además de la gran producción en verso, escribió 10 libros de prosa poética. También columnista de periódicos como El Tiempo, El Colombiano, El Mundo y El Diario de Medellín. Castro Saavedra fue un gran cantor del dolor humano, el amor, la insatisfacción, la patria y la naturaleza. Robusteció la poesía nacional de alto vuelo en Colombia. Leyó a los poetas españoles de la Guerra Civil Española como Miguel Hernández y Antonio Machado, aunque siempre proclamó que el poeta que más lo influenció fue el maestro chileno Pablo Neruda, quien lo reconoció como grande y enalteció con su amistad. Evidencia en su obra un claro compromiso social y como poeta se aleja de escribir estrofas que consideraba adornos para dar paso a versos que nombran el hombre y sus contingencias, la violencia, las dificultades económicas y los duros oficios. En 1954 publicó su primera antología personal de poesía llamada Selección Poética. En 1962 apareció la segunda con el nombre de Obras Selectas y en 1974 Poemas Escogidos. A ello debe añadirse las incursiones en el teatro con obras como Historia de un jaulero y El trapecista del vestido rojo. Y como cuentista escribió más de 80 cuentos para niños. Sus obras en prosa tienen un hermoso contenido y de aroma poético. En ellas, la claridad y la sencillez son extraordinarias, logrando que un mayor número de individuos tuvieran acceso a su obra, lo que resulta inconmensurable. Con el poema Plegaria de América obtuvo un premio en Berlín, que año más tarde le alcanzaría para obtener a nivel nacional el premio Germán Saldarriaga del Valle. El gran reconocimiento a su extensa obra se dio con el homenaje nacional que el gobierno le rindió el 23 de abril de 1986,
en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Ese día se enalteció entonces su gran aporte a la literatura colombiana. Siguió un camino contrario al de sus compañeros de generación, entre otros poetas, Manuel Mejía Vallejo, Ciro Mendía, quienes rebosaron sus obras de temas metafísicos, mientras que Castro Saavedra prefirió volverse hacia la realidad social en búsqueda de una literatura nacional. Esos poemas sociales no eran bien recibidos por el régimen político de entonces, que no dudaba de tacharlo de comunista, y por dichas diferencias y salvar su vida, se refugió por unos meses en Chile junto con su esposa. Escribió la letra de los himnos de muchas instituciones, como la Universidad Gran Colombia de Bogotá, la Universidad de Medellín, el Ingenio Azucarero Río Paila del Valle, al igual que el himno del cooperativismo colombiano. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria. El himno del municipio de San Roque, Antioquia, entre otros. En 1985, él mismo creó el concurso de cuento Jorge Salamea. 5 años después, en 1990, ese certamen tomó, en homenaje a su memoria, el nombre Carlos Castro Saavedra, y actualmente existen varios centros educativos con ese nombre en La Estrella, Antioquia, y otro en Puerto Caldas, Risaralda. Al morir el bardo, su esposa, Inés Agudelo Restrepo, y sus 6 hijos crearon la fundación que lleva su nombre para la promoción de la literatura. Y en el Parque Boston de Medellín hay un busto del poeta y una placa con su poema Camino de la Patria. En la voz de Carlos Gaviria Díaz, un admirador del otro Carlos, el poema La patria está por construir, un canto de esperanza y quizás una fórmula necesaria para construir la patria que tanto anhelamos, esa que le reclamamos en vano a ideologías y dogmas. Yo les ruego que oigan cada uno de los versos de este poema para que vean si hay alguno que sea frívolo o que sea pura retórica. La idea es: la patria está por construir, y solo cuando determinadas condiciones se cumplan, cuando ciertos requisitos se satisfagan, cuando ciertos propósitos ya se hayan alcanzado, podemos decir, esta es la patria. Eso dice así: cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando en lugar de sangre por los ríos corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan 2 alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Eso es lo que nosotros pretendemos. Traemos para ustedes una columna del escritor Reinaldo Espitaleta para El Espectador. Se llama El poeta de la patria sangrante y hace alusión a esa capacidad de Castro Saavedra de hablar de la violencia que envolvía o envuelve al país. Aquí la nota en la voz de Juliet Taborda. Los pueblos requieren de augures,
de visionarios, de alguien que sea su mala conciencia, o visto de otro modo, de un aurúspice que diga que la patria es la infancia, o sea, capaz de advertir acerca del porvenir, que quizá jamás llegue. Y ese rol de brujo y alquimista lo tiene el poeta. Cualquier vaina que esto signifique en nuestros tiempos tan estériles en cuanto a sensibilidades que no obedecen a transacciones bursátiles ni a fondos monetarios y otras deudas externas. No sé si todavía tenga sentido decir que un país necesita un poeta nacional, o dos o tres, que tampoco es que abunden. Uno de los que así se consideró en otros días, más bien lejanos, fue el medellinense Carlos Castro Saavedra, del que se acaba de cumplir el centenario de su natalicio. Es más, existen dudas de que hoy se lea poesía, que no ha sido tampoco asunto masivo, ni siquiera en los días de Mayakovsky o, por qué no, de Neruda, tan relacionado además este último con el autor de poemas como El sol trabaja los domingos o Camino de la patria. Castro Saavedra era un poeta no solo porque tenía la extraña manía de hablar con el viento, con los pájaros, con las bocanadas del humo de sus cigarrillos, un fumador de todas las horas, con las nubes, una suerte de nefelibata, pero también con la tierra, sino también porque sabía de los dolores del pueblo, de las persecuciones, de las tristezas de la gente. Escribía en revistas, suplementos literarios, en columnas de periódicos y publicó más de 34 libros. Un libro juvenil, Fusiles y Luceros, ya mostraba sus sensibilidades en tiempos en que el país naufragaba en la sangre de los de abajo, y luego estallaría en mortales explosiones sociales con el magnicidio de Gaitán. Yo lo vi al lado de los hombres, codo a codo, al pie del pueblo, en los motines, en las fábricas, en los ferrocarriles, en las huelgas. Escribió Castro Saavedra sobre el asesinado caudillo. Luego se fue a Chile junto con su esposa Inés, su musa de siempre, donde los acogió Neruda, organizador de veladas poéticas para recoger fondos para los dos exiliados. A propósito de Fusiles y Luceros, el autor de Canto General dijo: pienso que la poesía colombiana despierta de un letargo adorable pero mortal. Este despertar es como un escalofrío y se llama Carlos Castro Saavedra. Es extraño que un poeta se torne en una figura popular, reconocido entre artesanos, obreros, estudiantes, y así sucedió con el hombre que les cantaba a los derrotados, a los pentagramas y los trenes. Nos mostró la posibilidad de un camino cuando todos los caminos parecían errados. Él nos dijo la precaria y agobiada verdad del hombre. Dijo de él el escritor Manuel Mejía Vallejo. Castro fue un crítico del poder, de los politiqueros, a los que les escribió un poema cuya primera estrofa dice: liberales y godos son los mismos, y si no, que lo diga a la manera, como todos saludan la bandera y se codean con los clientelismos. Un cuestionador de las inequidades sociales y otras injusticias. Su poema Camino de la Patria apareció por todas partes, sobre todo en tiempos del miedo, que han sido casi todos los de nuestra historia, y de una colección infinita de desamparos y otros sustos. Uno de los que más lo popularizó fue Carlos Gaviria Díaz, que lo recitaba en manifestaciones y conferencias. El canto del poeta, su deseo, su alerta y su manera de dar luz con el farol de las palabras irrigó la tierra que alguna vez fue de los despojados, de los desheredados y expulsados por todas las violencias. Cuando se puede andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda,
dice el principio de uno de los poemas más cantados y afamados de Colombia. Castro Saavedra es de los pocos poetas que pudo conseguir un lugar en el mundo con los derechos de autor de una de sus obras, los del Elogio de los Oficios. No permitió que sus amigos, encabezados por Mejía Vallejo, realizaran una colecta. Dijo que él mismo construía su casa con su plata, con sus poemas, y así lo hizo, recordó alguna vez doña Inés. O como dijo Ciro Mendía, construyó su casa con el sudor de sus versos. Todavía el país sigue sangrando y no ha recobrado su paloma. No ha llegado la hora de tener patria, pero tenemos un poeta que nos lo sigue recordando. Las palabras a veces son inútiles, producen espejismos e irrealidades. Por ello el poeta hace un llamado al silencio. Aquí, en la voz de Javier Cuevas, el poema Callémonos un rato. Hemos hablado mucho, compatriotas. ¿Por qué no nos callamos para que las palabras se maduren en medio del silencio y se vuelvan arroz? Cajas de pino, escobas, duraznos y manteles. Hacemos mucho ruido y repetimos la palabra muerte hasta que la matamos. Decimos mucho corazón y gastamos el fruto más hermoso del pecho. Lo que importa es el río, no su nombre. Lo que interesa es pan y no discurso sobre las propiedades de la harina. El mar es bello porque es mar y no porque lo cantan los poetas. Y existirían piñas aunque no se llamaran como se llaman. Bajo la tierra crece la semilla porque el surco no habla ni le pone adjetivos a la espiga. Un hombre que se calla largamente se convierte en camino. Y si guarda silencio, su mujer puede volverse viaje. Callémonos un rato, al menos para ver qué le sucede a la palabra uva. Es posible que crezca y se derrame hasta llenar el mundo de dulzura y cascadas de vino. Para la sección musical tenemos una selección de poemas de Carlos Castro Saavedra musicalizados, propuestas diversas que van desde sus poemas infantiles hasta aquellos en los que hace llamados a la paz y denuncia las muertes que ocurren en los caminos de la patria. Empezamos con La canción de Santiaguito, dedicada a uno de sus hijos con la musicalización del compositor y tiplista Gustavo Adolfo Rengifo. Sobre la cabeza lleva Santiaguito una paloma y un palomito, van para la fiesta que ofrece el ratón al gato más bueno de la región. Sobre la cabeza lleva Santiaguito una paloma y un palomito, van para la fiesta que ofrece el ratón al gato más bueno de la región. Colombia sonríe desde su ventana, si pasa un niño con su guitarra, paloma y palomo sonríen también, mientras Santiaguito se mira los pies y ve sus zapatos brillar como soles entre los violines y los acordeones, y ve sus zapatos brillar como soles entre los violines y los acordeones.
En la voz de Adriana González y la interpretación en la guitarra de José León Ruiz Botero, tenemos el bambuco Canción de los Caminos, un poema que describe a esa Colombia desangrada por la violencia. Por los caminos me voy y por los caminos vuelvo, me marcho vivo, retorno muerto, los caminos tienen cruces, al lado y lado, por donde voy y vengo, crucificado. Por los caminos me voy y por los caminos vuelvo, me marcho vivo, retorno muerto, los caminos tienen cruces, al lado y lado, por donde voy y vengo, crucificado. Dulces caminos de ayer y amargos caminos de hoy, en ellos llevo escrito lo que yo soy. Por los caminos busco mi propio rostro, mi sonido de azada, mi voz de polvo. Matrimonio de Gatos es un poema infantil musicalizado en ritmo de bambuco por el maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Una gata y un gato se casaron un día y hubo fiesta en la casa donde el gato vivía. Hasta la medianoche llegaron invitados con sombreros azules y vestidos dorados, con sombreros azules y vestidos dorados. Estuvieron presentes en aquella ocasión vecinos y vecinas de toda la región, el grillo con su grilla, el mono con su mona y el ratón de la esquina con su hermosa ratona. Las crestas de los gallos parecían faroles y al pie de los conejos alumbraban las coles. Mientras tanto la gata y el gato del casorio se quedaron dormidos en un reclinatorio, se quedaron dormidos en un reclinatorio y soñaron que iban por un camino hermoso a vivir en un mundo tranquilo y generoso, donde todos los gatos y todos los ratones crecían como hermanos en medio de canciones, donde todos los gatos y todos los ratones crecían como hermanos en medio de canciones. La voz de Nilleret Alarcón, reconocida cantante colombiana de música andina, nos ofrece aquí la canción del Vagabundo, con la musicalización de Gustavo Adolfo Rengifo. Acompañan Juan Carlos Montes y Sandro Toro. Voy caminando, caminando, con mi guitarra sobre el hombro, bajo un cielo que no se sabe si es más alto que redondo. Quiero llegar con mis canciones hasta los huesos, hasta el fondo de mis hermanos que son tierra y que mañana serán polvo. Paso de noche por los pueblos y me detengo con asombro a ver casitas que se duermen con una estrella sobre el rostro. Paso de noche
noche por los pueblos y me detengo con asombro a ver casitas que se duermen con una estrella sobre el rostro. No me pidan que me quede a vivir en ningún villorrio, porque mi patria verdadera es este mundo y es el otro. Me alejo siempre por la tierra y de mis viajes no retorno, porque me pierdo en los caminos que me producen más asombro. Libre me siento, libre soy, como las nubes, como el cóndor y como el viento que despeina a las palmeras con su soplo. Libre me siento, libre soy, como las nubes, como el cóndor y como el viento que despeina a las palmeras con su soplo. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.